Hoy nos vamos a enfocar en cómo usar los kits de soluciones buffer al calibrar cadenas de medición de pH. Les daré información general sobre los kits que pueden utilizar. Los kits de soluciones buffer te permiten realizar una calibración alternativa al usar el Aquistat. Con este dispositivo, puedes optar por el método clásico, donde defines manualmente los valores de pH de las soluciones durante la calibración, o puedes elegir trabajar directamente con un kit definido de soluciones buffer. Si trabajas con el DSM, el sistema de gestión de sensores digitales, es obligatorio utilizar kits de soluciones buffer. Esta es la única opción disponible. Además, si usas un DSM, es importante que entiendas cómo funciona y qué hay detrás de este proceso. Después, tengo una pequeña demostración para ti sobre cómo realizar una calibración con este sistema, donde necesariamente usaremos estos kits de soluciones. Primero, hablemos de información general. Los electrodos combinados de pH, como todos sabréis, requieren mantenimiento y es necesario mantenerlos limpios. Normalmente, se realiza una calibración a intervalos regulares. Esto es importante porque la señal de salida se desvía con el tiempo de uso. Y digamos que el transmisor necesita compensar este comportamiento cambiante. Para ello, trabajamos con una solución de prueba, conocida como solución buffer. Estas soluciones tienen un valor de pH conocido y, por lo tanto, sirven como referencia. Por ejemplo, aquí tenemos un buffer con un pH de 3.7, que es su valor a 20 grados centígrados. Pero, como puedes ver, el valor del pH depende de la temperatura. Para hacerlo de manera precisa, se utiliza un electrodo combinado de pH, el cual se introduce en la solución buffer. Después, es necesario conocer la temperatura de la solución. Para ello, se revisa la etiqueta de la botella, se busca la línea correspondiente y se verifica el valor de pH que corresponde a esa temperatura. Ahora, necesitas conocer la temperatura cuando realices la calibración. Otro motivo por el cual la temperatura es importante durante la calibración, es que un electrodo combinado de pH puede cambiar su señal de salida si la temperatura del líquido varía. Por ejemplo, podrías encontrarte con un líquido en el que el valor de pH siempre sea el mismo, pero la temperatura cambia. En este caso, el cambio de temperatura tendrá un gran efecto sobre el valor de pH. Si estás cerca de pH 7, el efecto no es tan fuerte. Pero a medida que te alejas más de pH 7, el efecto se vuelve más pronunciado. Te he mostrado esto para que comprendas que, durante la calibración, es crucial definir la temperatura de tu solución buffer. Ahora, veamos cómo se realiza típicamente la calibración. No importa si es una calibración de un punto o de 2 puntos. Si realizas la calibración, por ejemplo, en un Aquistat, entonces accedes a la opción de calibración. Siempre debes tener en cuenta la temperatura. Si estás usando un electrodo combinado de pH sin una sonda de temperatura, entonces defines manualmente la temperatura de tu solución. Por defecto, la temperatura estará configurada a 25 grados centígrados. Sin embargo, si al medir con un termómetro manual en la solución buffer, descubres que está a 19 grados centígrados, deberás ajustar la temperatura a 19 grados centígrados en el sistema. A continuación, llegarás a la siguiente ventana, donde necesitarás definir el valor de pH correspondiente. Una vez que hayas establecido 19 grados centígrados, revisas la botella de la solución y verificas cuál es el valor de pH a esa temperatura. Después, lo ingresas en el sistema. Ahora veamos cómo trabajamos con las soluciones buffer y los kits de soluciones. Varias soluciones buffer siempre se encuentran dentro de un kit. En el Aquistat y en el DSM, puedes trabajar con estos kits de soluciones. Por ejemplo, aquí tenemos un kit de soluciones, y dentro de él varias opciones. Ahora puedes indicarle al Aquistat que utilice este kit de soluciones para la calibración. Cuando colocamos el electrodo combinado de pH en la solución y le sumamos la temperatura, el transmisor reconoce automáticamente qué solución estamos usando. Esto se debe a la temperatura que definimos y la señal que emite el electrodo combinado de pH. El transmisor puede determinar si estamos usando esta solución, esta otra o cualquiera de las que están disponibles. Supongamos que ahora sabemos que estamos usando esta solución, y con una temperatura, por ejemplo, de 10 grados centígrados. El transmisor obtiene automáticamente el valor de pH correspondiente a partir de la tabla. Así que no es necesario definir manualmente el valor de pH aquí. Ese es el truco, y este es el beneficio en general. Ahora vamos a analizar con más detalle cuándo conviene usar esta función al trabajar con el Aquistat.
En muchos casos, es habitual continuar trabajando como se hacía antes, sin los kits de soluciones buffer. Sin embargo, en esta ocasión quiero mostrarte cómo funciona si decides incorporar los kits de soluciones. Así que pasemos directamente a la QuizTouch. En el QuizTouch, estoy aquí dentro del programa de configuración. Como puedes ver, tenemos la opción de configuración básica, y aquí aparecen los kits de soluciones buffer. Por ejemplo, en la tabla del kit 1, puedes ver las diferentes soluciones que ya están definidas. Si pasamos al kit 2, encontramos otras soluciones configuradas. Ahora puedes elegir cuál de estos kits quieres usar. Pero hay algo importante: si vas a hacer una calibración de 2 puntos, debes asegurarte de usar 2 soluciones que estén dentro de los kits disponibles. También puedes ver que el kit 3 está vacío. Si necesitas trabajar con soluciones que no están en los kits predefinidos, puedes crear tu propia tabla. Solo tienes que asignar un tampón a cada columna y definir los valores de pH correspondientes según la temperatura en grados centígrados. Ahora vamos a preparar la rutina de calibración. En el QuizTouch, entramos en la sección de entradas analógicas. Luego buscamos la entrada de pH. Una vez ahí, podemos habilitar la calibración de 2 puntos. Después, seleccionamos el kit de soluciones buffer. Por defecto, esta opción viene desactivada, pero vamos a cambiarla y usar el kit de soluciones buffer 2. Esto porque ya configuramos en esa tabla las 2 soluciones que queremos usar para la calibración. Y listo, con eso ya tenemos todo preparado. Ahora veamos cómo se ve esto directamente en el dispositivo. Si queremos realizar una calibración, lo primero que hacemos es iniciar la rutina de calibración. Vamos a la entrada correspondiente y seleccionamos la opción de calibración de 2 puntos. Después colocamos el electrodo en el buffer neutro, por ejemplo. El transmisor necesita saber qué temperatura tiene este buffer. Si estás utilizando un electrodo combinado de pH con sensor de temperatura integrado, todo es mucho más sencillo porque la temperatura se registra automáticamente. Si no tienes un sensor de temperatura, entonces debes medir la temperatura por separado y configurarla manualmente en el dispositivo. Una vez que ingresamos la temperatura, el transmisor identifica el buffer neutro y, consultando la tabla, determina cuál es el valor de referencia esperado. Con base en esta información, el dispositivo calcula automáticamente el valor de pH, que en este caso sería 6.8, por lo que no es necesario ingresarlo manualmente. Luego sacas el electrodo, lo enjuagas y lo sumerges en este buffer ascético, por ejemplo. Nuevamente, el transmisor detecta la temperatura automáticamente al recibir la señal del electrodo combinado de pH. El dispositivo reconoce este buffer como una referencia, por lo que no es necesario configurarlo manualmente. Una vez hecho esto, obtenemos el resultado de la calibración. Podemos aceptarlo y, a partir de ahí, realizar nuestras mediciones. Y es que si tienes muchas cadenas de medición y necesitas realizar calibraciones repetidamente, esto resulta de gran ayuda. Puedes simplemente usar tus 2 soluciones, el sistema lo reconoce automáticamente, aplica el valor de pH correcto de manera automática y solo tendrás que ingresar la temperatura si tu electrodo combinado de pH no tiene un sensor de temperatura integrado. Esto simplifica mucho el proceso. Y por último, quiero mostrarte cómo hacerlo en el DSM, en el gestor de sensores digitales. Para que quede 100% claro, esto lo he mostrado para el QuizTouch. En el QuizTouch, no importa si los electrodos están conectados de forma analógica, o si estás utilizando la electrónica de sensor Digiline. No hay diferencia. Siempre puedes trabajar con estos kits de soluciones buffer. Pero cuando hablamos del DSM, nos referimos únicamente a estos sensores digitales. Ahora realizaremos una calibración de este sistema en general, así que vamos a entrar en el DSM. Esta es la vista general del DSM. Ahora, imagina que tenemos esta sonda, que está conectada físicamente al DSM. Entonces, lo primero que hacemos aquí en el DSM es conectar el sensor. Conectamos el sensor y leemos todos sus valores. Al final, verificamos que estamos conectados. Ahora tenemos que ir a la sección de gestión de datos. Para acceder, necesitamos iniciar sesión. No te preocupes, por defecto no es necesario configurar un código. Simplemente iniciamos sesión como administrador. Para mirar los kits de soluciones existentes, tenemos que ir a la gestión de datos.
Este DSM, en general, es gratuito, pero si quieres usar la función de gestión de datos, necesitas comprar una licencia e ingresarla en el software. Así que entro aquí en la gestión de datos. Como puedes ver, tengo mis sensores, y aquí también tengo las soluciones buffer. En el lado izquierdo puedes ver los buffers que ya están definidos. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de soluciones buffer llamado Yumo-Han, y puedes ver cuáles son los buffers definidos en este conjunto. Luego, también puedes ver otro conjunto llamado Yumo-Din, donde hay definidos 4 soluciones. Y aquí tienes otros conjuntos de buffers también disponibles. Ahora, imagina que tenemos una planta industrial y necesitamos calibrar los electrodos combinados de pH de vez en cuando. Realizamos una calibración de 2 puntos utilizando 2 soluciones buffer específicas. Estas 2 soluciones están definidas en este conjunto de soluciones buffer, llamado Yumo-Din. Por lo tanto, trabajamos con este conjunto para realizar la calibración. Vamos a la calibración. Por lo general, seleccionamos una calibración de 2 puntos, que es lo más común. Luego miramos las soluciones que queremos usar. Decimos, por ejemplo, que vamos a usar Yumo-Din, que es la solución que hemos elegido. Conectamos nuestro electrodo combinado al PC y lo sumergimos en la solución neutra. Luego hacemos clic en Iniciar calibración. El sistema nos advierte, por favor, coloque el sensor en la primera solución. Decimos que el sensor sigue en su lugar. Ahora bien, este electrodo no tiene un sensor de temperatura integrado, por lo que el sistema nos pregunta cuál es la temperatura de la solución. Entonces, la defino aquí manualmente. Por ejemplo, 19 grados centígrados. Ahora tenemos que esperar un momento. Y aquí lo vemos, el resultado ya está listo. El DSM ahora tiene la información de la temperatura porque la ingresamos directamente, y también tiene la señal del electrodo combinado de pH. Además, el DSM utiliza el conjunto de soluciones buffer en segundo plano. Con estos datos, el DSM determina automáticamente que, con esta temperatura, se trata de una solución neutra y que, esta solución neutra, tiene este valor de pH a esta temperatura, por lo que no es necesario definirlo de forma manual. Ahora colocamos el electrodo combinado de pH en la segunda solución. Sacamos el electrodo de la solución neutra, lo enjuagamos y lo sumergimos en esta solución ascética. Aquí definimos también la temperatura, por ejemplo, la misma temperatura que antes. De nuevo, el DSM reconoce automáticamente qué solución estamos utilizando y determina el valor de referencia. En este caso, el DSM sabe que, a esta temperatura, el valor de referencia es 3.073 de pH. Esto se realiza de manera automática, y aquí tenemos el resultado de la calibración. Y bien, por lo general, estas calibraciones se guardan en el registro de calibración. Ahora podemos revisar aquí el registro de calibración del sensor, donde vemos esta calibración específica. Finalmente, desconectamos el sensor. En general, esta fue la información que quería compartir sobre los kits de soluciones buffer. Espero que puedan ver lo útiles que son, especialmente para clientes OEM con muchas instalaciones, ya que simplifican el proceso de calibración y ahorran tiempo y esfuerzo. Con esto, quiero dar por terminado nuestro e-learning. Puedes acceder a más información sobre nuestros webinars e e-learnings en nuestra página web. Además, podrás acceder a todos nuestros catálogos disponibles.